Después de ese momento solemne, escuchando esta reversión de La Pajita en la voz de Cristóbal Briceño, tal como le contábamos al inicio del programa, les recordamos que después de un año de preludios y también actividades varias, entre las que se encontraron seminarios, conversatorios, exposiciones y también publicaciones en homenaje a Gabriela Mistral, hoy, 10 de diciembre, se cumplen estos 80 años desde la entrega de su premio Nobel de Literatura en 1945. Un hito para las letras y la cultura chilena, así como también para el reconocimiento de las mujeres en el espacio público. Creadora, maestra, intelectual latinoamericana, diplomática y también defensora de la infancia, son solo algunas de las aristas que desarrolló Mistral en sus 67 años de vida. Así que para conocerla más, su obra y también el legado que ha dejado en estos años de desarrollo, conversamos junto a Soledad Falabella, quien ya se conecta ahí, la estamos viendo a través de la señal del 50.2, licenciada en Humanidades, con mención en Lengua y Literatura Hispanoamericana, especialista en la obra de Gabriela Mistral y además parte de la comisión asesora para la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel de Mistral. Bienvenida, Soledad, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué raro estar así con muchas pantallas prendidas. Ah, Oye, un gusto conectarnos el día de hoy junto a ti, porque el día de hoy, bueno, estamos celebrando, también estamos conmemorando estos 80 años desde la entrega del Nobel de Mistral y tú eres una persona experta en la obra de Mistral, así que en una primera instancia quería preguntarte cómo te fuiste convirtiendo en experta de la obra de Mistral, qué te atrajo también de esta figura que cuenta con muchas aristas que nosotros el día de hoy estamos como solamente ahí desplegando algunas ideas, pero que también queda mucho por profundizar. Así que eso quería preguntarte en una primera así instancia, es. Soledad. Mira, la verdad es que yo empecé con una licenciatura en la Ujú. Universidad de Chile y ahí yo sabía que quería estudiar obra de mujeres. Venía ya con una impronta fuerte de convicción por América Latina también y por el feminismo. Entonces, desde esa lente óptica empecé a investigar antes de llegar a cuarto, que es el año donde tú tienes que definirte para estudiar, porque quería proponer mi propio tema y no tener que estar sujeta a lo que me propusieran mis profes. Entonces yo Ujú. dije, si empiezo antes y tengo lista mi tesis, entonces voy a poder, habían hablado eso, y si yo proponía algo y lo tenía avanzado, me lo aceptaban con una tutoría. Entonces encontré una poeta maravillosa mexicana que se llama Rosario Castellanos, que me Ujú. alucinó con un poema que se llamaba Meditación en el umbral, que dice, tiene que haber otra forma de ser humano y libre, Ujú. tiene que haber otra forma de ser. Después de dar una larga lista de nombres de mujeres escritoras y pensadoras que habían tenido un final trágico, ¿no? Mm. Como Madame Bovary de Flaubert, digamos, era como un rosario de vidas brutales, Ujú. brutalmente entorpecidas de alguna forma. Y me encantó ella por su mirada optimista, por su fuerza de querer salir adelante. Veníamos saliendo de la dictadura, Claro. que a mi familia nos había afectado porque habíamos tenido que salir exiliados. Y esta señora me empieza a hablar, estaba muerta ya, eran sus libros, de una chilena que se llamaba Gabriela Mistral Ujú. y que yo no conocía. Entonces ahí empecé a averiguar y a través de profes, ¿no? La profesora Ana María Cunio por un lado, la profesora Kemi Oyarzún por otro, conocí a Gabriela Mistral eh, desde su poesía y vi cómo la leían. Ujú. Y me di cuenta, primero, una lectura más conservadora, me di cuenta que no leían del todo, como que no llevaban el texto hasta el final. Ya. Por ejemplo, un texto que dice la huella, la concha húmeda de su huella, se quedaban con una lectura superficial, Ujú. ¿no? La concha y húmeda. Pero también en castellano, en español de Chile, la concha húmeda puede decir muchas otras cosas más, Ujú. ¿no? Porque el español de América es muy rico y en Chile estas palabras tienen una connotación especial, que habíamos aprendido todo eso en lingüística. Entonces yo decía, ¿y por qué no se puede leer, digamos, de una manera más pícara, de una Claro. manera más popular? No, 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 no. Está hablando, ¿no?, del velo verónico, de la tierra bíblica. Eh, y ahí es cuando yo me di cuenta que había esta tendencia a querer fijar a Mistral dentro de unos parámetros que eran como limitados, como que Ujú. tuviera una jaula. Y esto era el año 92, Ya. 93.
¿no? Recién salidos de la dictadura. Y dije, aquí hay gato encerrado. Aquí está pasando algo y yo quiero investigar esto. Y le empecé a hablar y preguntar, bueno, ¿qué es lo que podría estudiar? Y ahí esta profesora Ana María Cunio me dijo, lee el poema de Chile, ve lo que te parece. Hay muy poco escrito sobre esto. Y leyendo el poema de Chile me di cuenta que era una escritura muy distinta al resto de su obra y que además pasaba esto que uno decía, aquí hay gato encerrado. Y ella me dijo, bueno, mira los manuscritos. Y le hice caso, pude acceder a los manuscritos, que ya estaban accesibles en Chile, en el archivo del escritor, pero ahí no era fácil llegar a ellos. Yo no sabía cómo hacerlo. Fui a Washington a mi luna de miel, porque antes te regalaba digamos, la super tienda donde tú ponías tus regalos cuando te casabas, te regalaba un pasaje a la novia. Y yo fui a Washington y fui a ver los manuscritos con mi pasaje luna de miel. Okay. Y ahí descubrí otro poema de Chile, que no era el que estaba publicado, no era igual. Era mucho más profundo, mucho más apasionante, eran papeles, era más de todos los manuscritos que me encontré de Mistral en la Biblioteca del Congreso, de su obra poética, la mitad casi de todos los papeles eran del poema de Chile. O sea, Desolación, Tala, Lagar, Ternura, tenían casi la misma cantidad de papeles que solo el poema de Chile. Oh, qué intenso. Entonces, ahí empecé mi ruta, digamos, que empezó el año 92, y encontré un verso en los manuscritos que decía, ¿qué será de Chile en el cielo? Y ahí yo dije, este tiene que ser el nombre de mi tesis, ¿qué será de Chile en el cielo? Y además yo había nacido, o sea, crecido en el exilio, echando de menos a Chile. No, yo me fui de 7 años. Entonces, esa pregunta, ¿por qué será de Chile? Era parte de mi vida cotidiana creciendo. Sí, desde se conectó con tu historia personal también. Exacto, mucho. Y lo leí como poema de un cuerpo rechazado, un cuerpo exiliado, un cuerpo abyecto. Y además el poema de Chile había sido rechazado también, porque no era parte de la obra oficial de Gabriela Mistral. Claro. De hecho, todavía no es parte full, ¿no? No hay, se publica la obra publicada en vida, ¿no? Y se deja fuera el poema de Chile, porque es un material que nadie sabe muy bien qué hacer con él, o no sabía. Entonces hice mi doctorado, le puse el mismo nombre, dije, quiero seguir con esto, quiero entender qué pasa. Y mi postdoctorado y el libro que publiqué, y cuando me invitaron a la comisión, yo les dije, mira, tengo este verso, porque dijeron, ¿se te ocurre un verso de usar de lema? Y yo le dije, mira, la verdad es que la pregunta por Chile, ¿y qué va a ser de Chile en el cielo? Qué cosa más linda, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra alma? Sí, es una metáfora que muy preciosa también, como dentro de los escritos de Mistral, en la que creo también se mira de manera superficial, como que hace falta una mirada también más metafísica quizá y más espiritual dentro de su obra, pero ahora Soledad quería llevarte hacia otra de las aristas también importantes dentro de la obra de Mistral, que tiene que ver con la aparición finalmente de una mujer en el espacio público, que era un poco lo que ya estábamos hablando con María Isabel Orellana, y que también representa otras formas de, por ejemplo, mirar el deseo, mirar el amor, amar a otras personas. Ahí como también tú ves un poco la exposición de esta figura dentro de, en primera instancia, el espacio público y también la discusión de estos otros temas que, claro, para el año, por ejemplo, 1920, 1930, no guardaban tanta relevancia, pero que hoy por hoy son muy relevantes, como también se ha estudiado muchísimo, por ejemplo, esta relación de Gabriela Mistral con Doris Dana. Han habido también varias polémicas alrededor, entonces quería preguntarte un poco por eso. Mira, en general, yo te diría que bueno, si tú tomas desde la teoría literaria feminista, que se basa mucho en el psicoanálisis, hay un psicoanalista que se llama Lacan que dice, el lenguaje es la ley del padre. Ya, la ley del padre, el patriarca que ordena la casa, ¿no? O el país. Y esa ley tiene una reflexión, ¿no? O sea, tiene un reflejo en nuestra vida operativa, que es la gramática.
Y la poesía, en la teoría literaria, es como va a contrapelo de la gramática, rompe el orden natural del lenguaje, ¿no? Hay un libro muy bonito de una psicoanalista y lingüista francesa que se llama, una feminista, Julia Kristeva, se llama Revolución en el lenguaje poético, ¿no? Que muestra cómo el lenguaje poético hace una subversión del orden, y por eso es una revolución. Pensemos en la Revolución Francesa, en la Revolución Norteamericana, en las independencias de América, en nuestra América escrita por José Martí, en alocución a la poesía escrita por Bello, en la gramática escrita por Bello en contra de la gramática española para tener una gramática propia. Podríamos ver la escritura de las mujeres como esa revolución en el lenguaje poético, como esa impronta revolucionaria que hace nacer la República de Francia, Estados Unidos, como no, Haití y las repúblicas latinoamericanas, que se enfrentan, ¿no?, a este poder. En ese momento no era el patriarca, era el monarca, ¿no? Y se declaran independientes. Así las mujeres poetas salen a través de sus palabras y generan un campo de deseo que no se conforma con el deseo imperante de la ley imperante, podríamos decir, ¿no? Esto es netamente a nivel de la ley. Claro. Y a nivel de la ley, entonces empieza a regir otra lógica, otra forma de ser. Y en Mistral y en el poema de Chile, tú palpas ese aparecer de una mujer que se piensa distinta. Pero claro, ¿cómo inventas un idioma, un lenguaje distinto al que hay, pero que a la vez te puedan entender las personas que solo hablan el idioma que hay? Entonces tú empiezas a negociar con las palabras y a crear esto que se llama poesía, y a la vez hay gente que te entiende y te encuentra genial, y hay otra gente que dice, perdón, o sea, esta persona está chalada, habla oscuro, ¿qué estás hablando? ¿no? ¿De qué me estás hablando? Y en el caso de Gabriela Mistral pasaron estas dos cosas. Y en general decían, esta niña está enferma, ¿no? Le echaron del colegio porque no hablaba bien, porque miraba, mira, si tú me dejas, yo seleccioné unos poemas acá. Mira, dice, me llamaban la 4 añitos y ya tenía 12 años. Así me mentaban, pues, no hacía lo de mis años. No cosía, no surcía, tenía los ojos vagos, cuentos pedía, romances, ¡ay! Y no lavaba los platos. ¡Ay! Sobre todo a causa de un hablar así rimado. O sea, Mistral en el poema de Chile, este es un poema de ahí, a veces Mamá te digo se llama, ella tiene una forma de ser, hablar y parecer que no se conforma a la norma. Sí. Y eso le va a pasar a todas las mujeres que aparecen en la esfera pública, porque la esfera pública está hecha en base a la representación de lo que es normal, es lo habitual. ¿Y qué es lo habitual? ¿Qué es lo natural que habita el mundo cívico? Bueno, antes eran solo ciudadanos masculinos, ¿no? Hombres propietarios, normalmente blancos, de la capital, ¿no? Criollo, y ella es mestiza, es una mujer de provincia, no de una capital de provincia, de un pueblo para adentro, que vive seguramente con suelo de tierra, no tiene tierra propia, no tiene apellido propio, o sea, en el sentido de no tiene renombre, no es heredera de algún patriarca, sino que ella se construye a sí misma en base a estos nombres de fantasía, y además se nutre de un ideario que no es el que no era habitual para las mujeres que osaban romper ese tejado de vidrio, ¿no? Y hablar, publicar, o sea, hacerse públicas. Pensemos que hoy día, por favor, vayan a la RAE, investigan lo que es una mujer pública, ¿no? Somos mujeres de vida alegre, ¿no? Como si fuera algo prohibido tener vida alegre.
Y ahí vemos como el deseo de las mujeres, el deseo de pensar, el deseo de ser, está aún hoy, ¿no? Por las instituciones lingüísticas, está siendo, en inglés se dice policed, ¿no? Ujú, Hay como una policía que vigila que las mujeres no nos pasemos de la raya, ujú, ¿no? Y que no tengamos ese acceso a un deseo pleno, ujú. porque es peligroso, ¿no? Y hay un miedo con el poder de las mujeres. Sí. Y Mistral está ahí, ¿no? Y ella lo siente. Ujú, Y lo que decía María Isabel es muy interesante porque lo que muestra esta exposición que ella estaba comentando, que la voy a ir a ver mañana mismo, porque quedé así, aluciné, es que en su época sus estudiantes veían eso. sí, Y eso es muy bacán, porque ahí sí. estamos hablando de una conciencia crítica y una capacidad, ¿no? Para darse cuenta de lo que está pasando, muy, muy superior a lo que estamos habitualmente acostumbrados en Chile, Ujú. ¿no? O sea, no son mentes como adormecidas, sino que son mentes despiertas. Sí, sí, En como estas Chile, niñeces de 12, 13 años, como haciendo este tipo de reflexiones también. o sea, eh, que se sí, vaya porque como se va, pasa. o sea, acá se va a morir, Mm, la vamos a perder, ¿no? Eso es muy duro. ujú. Es como darse cuenta que el país no era para una. Sí, y qué difícil también darse cuenta de eso. Mm. Estamos conversando juntos, Soledad Falabella, experta mistraliana acá en la 94.5. Y Soledad, antes de dejarte partir de esta conversación que estamos teniendo Ujú. acá en la 94.5, estábamos conversando acerca de una de estas aristas que tiene que ver con la presencia en términos de la esfera pública de Mistral, y también otra de las discusiones que se afrontan en medio de estas conmemoraciones de 80 años tiene que ver mucho con el legado de una poeta, de una diplomática, de una educadora, de una docente. Y en ese sentido quería preguntarte si tú crees que finalmente de un tiempo a esta parte se ha reconocido el legado de Gabriela Mistral, porque yo siento que, por ejemplo, en el mundo de la música se puede estar reconociendo brevemente en este tipo de exposiciones que están ahí en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, también se hacen este tipo de gestos, pero a nivel de opinión pública, en el estado también contemporáneo en el que estamos hoy en día, ¿tú sientes que hay un respaldo también a ese legado, hay un reconocimiento de Gabriela Mistral? O sea, yo creo que el legado de Gabriela Mistral ah, está recién apareciendo, ¿no? Como que finalmente se puede sacar a Mistral fuera del closet, Ujú. en todo sentido, ¿no? No le tenemos miedo a Mistral. Hay una película fabulosa que se llama ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf? Ujú. ¿No? Con Richard Burton y la Sí. Elizabeth Taylor. Bueno, ¿quién le tiene miedo a Gabriela Mistral? Ujú. Y enfrentarnos a todo lo que ella nos muestra, no solamente a lo que nos podemos encajar en una conversación los domingos en la sobremesa de una mesa bastante conservadora, Ujú. digamos, de una casa como muy digamos, llena de miedo. En el fondo, ¿hasta cuándo Chile se limita en su deseo de ser, en su pasión por ser, Ujú. por el miedo de ser? ¿No? Y eso es como volver a escuchar a Kant. O sea, esto es Sí. muy, y decir, el sapere aude, ¿no? Mm. Atrévete a saber, ¿no? Que es muy básico. Es como, ¿no? Libérate suéltate las trenzas y sé tú misma. Ujú. Eh, Hay un poema que si me encanta contestar con poesía a mí, Sí, porque qué encuentro bacán. que con la Mistral, ¿qué más, no? Ujú. Mira, escucha esto. En el filo del día y del solsticio baila riendo su cabal despojo. Lo que avienta en sus brazos es el mundo, que ama y detesta, que sonríe y mata. La tierra puesta vendimia de sangre, la noche de los hartos que ni duermen, y la dentera del que no ha posada. Sin nombre, raza ni credo, desnuda, de todo y de sí misma, da su entrega hermosa y pura de pies voladores. Sacudida como árbol y en el centro de la tornada, vuelta testimonio. No está danzando el vuelo de albatroces salpicados de sal y juegos de olas, tampoco el alzamiento y la derrota de los cañaverales fustigados, tampoco el viento agitador de las velas, ni la sonrisa de las hartas hierbas. El nombre no le den de su bautismo, se soltó de su casta y de su carne, sumió la canturia de su carne, perdón, sumió la canturia de su sangre y la balada de su adolescencia.
Eso es parte del poema La bailarina, Qué ¿no? bacán. Y es como ser, Ujú. ¿no? Atreverse a ser, Simplemente que es un ser. poco lo que decías tú. Mm, Ujú. sí. Entonces, a lo que llamo y lo que veo es que en Chile, como que Chile se soltó las trenzas Ujú. y Chile está aprendiendo a bailar. Y el punto es que no tenga miedo del baile que baila y que aprende a modular el baile, ¿no? Que Ujú. eso es lo que pasa en la adolescencia, que nos cuesta modular las emociones Sí. y le tenemos miedo a las emociones, ¿no? Porque te vas de punta a otra punta, como que estamos de punta en punta. Ujú. Bueno, aprendamos a modular eso y Soledad, aprender a convivir. sí, Ujú. sí, sí. Que quería quedarme con esta reflexión también antes de despedirte y hacerte una última pregunta también muy breve respecto a, para aquellas personas que quizás nos están escuchando, nos están viendo ahí en la señal de 50.2 y que están recién como empezando a soltarse estas trenzas y también a conocer la obra de Mistral. ¿Cuál es el punto de partida por el cual tú recomiendas comenzar ahí a conocer un poco más de su obra? Bueno, es que para mí es el poema Chile. Ya. Me encanta. Me encanta en todas sus versiones. Hay muchas versiones distintas. Y el poema de Chile me gusta porque es ella contándole a un niño que a veces es ella como fantasma que se atreve a volver a Chile de vuelta, pero sin cuerpo, porque el cuerpo le trae problemas, ¿no? Entonces vuelve sin cuerpo, vuelve como pura palabra, como vaho de sí misma, dice. Y caminan juntos este niño que a veces es siervo, que a veces es ángel, a veces para mí es como yin yin, Ujú. ¿no? Ella lo salva y lo va llevando a un lugar, ¿no? Que la mitad del poema ella le cuenta dónde van, que hay como una pequeña hazaña, es una aventura. Muy en la tradición de la historia del folclore y de los cuentos infantiles nórdicos, especialmente de Suecia, con Selma Lagerlöf, ¿no? Las historias de Nils Holgersson. Estos niños que tienen aventuras y son triunfadores, son como Harry Potter también, ¿no? Claro. Harry Ujú. Potter es distinto a Papelucho. Sí. A él le va bien, o sea, tiene todo en contra, pero le va bien, Sí. triunfa, ¿no? Ya, esa sensación de que te va bien, ¿no? Y que la vas a lograr. Bueno, eh, no sé cuál era tu pregunta, me perdí profundamente, pero Todo la bien. idea, Ujú. claro, la idea, lo que yo empezaría con el poema de Chile, eso era, Súper, sí. el poema de Chile. Y entre el poema de Chile y Tala. Ya, Y como súper. ir y hojear, no le tengan miedo a la poesía. Y si no se hallan en la poesía, están todos sus recados, que son maravillosos, que son estos mensajes cortos que ella escribe, entre crónica y poema, Ujú. ¿no? Eh, pero que tampoco son tan fáciles. Entonces yo les diría, em, lean, empápense y no le tengan miedo. Por ejemplo, entrar a un libro no tiene por qué ser de una tapa a la contratapa, ¿no? Puede ser en la mitad y a ver qué palabras te seducen. Por ejemplo, está el poema Cordillera, Ujú. donde va nombrando las ceremonias y los pueblos que Sí. habitan toda la cordillera de los Andes. Entonces, dedicarse a buscar dónde quedan y abrir un mapa de Latinoamérica y empezar a ver dónde quedan estos lugares, eh, buscar videos en YouTube sobre Tiwantzitsuyo, ¿qué es Ujú. eso? Nombrar esas palabras, ¿no? Tener las palabras indígenas en la boca y ver cómo suenan. Eh, Eso ya es leer a Gabriela Mistral, o sea, es saborearla Ujú. y no tenerle miedo. Me encanta. Con esa invitación y también con esa reflexión te vamos a despedir, Soledad. Muchísimas gracias por haber conversado y también Gracias a por ustedes. habernos dado estos puntos de partida para conocer un poco más acerca de la obra de Mistral. Muchas gracias. Muchas gracias y les quiero contar que soy fan de la radio, así que Ay, qué bacán. muchas gracias por la invitación, me encantó. Ya. Gracias a ti nuevamente. Y te vamos a despedir escuchando una versión del poema Piececitos en la voz de la guacha, ya en esta última partecita que nos va quedando de este especial de artes y oficios en honor y en homenaje a Gabriela Mistral.